Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Bien, pues tenemos aquí a Love Bites con una canción que se llama The Crusade, si es que se pronuncia así. Bueno, Live in Tokyo 2021, así que estamos hablando de que ya se acercaba a la época en la que casi casi había abandonado a mi hijo, aunque todavía estaba por ahí, pero seguramente ya le había comunicado al grupo su intención de marcharse. Recordemos de que durante mucho tiempo las demás integrantes estuvieron intentando convencer a mi hijo de que no se marchara, pero no llegaron a, digamos, a un acuerdo. Así que, bueno, una nueva recomendación de los Bytes. Ya no sé qué esperar, David, porque siempre nos sorprenden con algo. Siempre. Yo me voy a poner el sombrero, pero vamos, Sí, creo sí. que no me durará mucho, porque con Venga, esta chica. pues no lo vamos a dilatar más. Si te gusta lo que hacemos, le das a like, te suscribes y clic en la campanita para las nuevas avisos de que hagamos reacciones todos los días. Venga, vamos allá. Vienna Bus, and we play Heavy in the Time! Thank you for coming tonight. Ikea Tokyo! We'll get the shadows and mountains and sunshine we're hiding, but I go to beg and smile. Who in the tree got to move my religion? All of the truth and to matter the lies. Dancing with Simon, the seem to follow me when time to reach to a corner with us. Who in the tree got to follow me reason? He is the odd one that just speak it down. Vamos a pararlo un momento aquí, Hostia, qué pasada, macho. porque ha sido un comienzo arrollador. Ha sido una mezcla entre un toque así thrash metal y con tintes de Iron Maiden. Una mezcla rara. Con tintes de Iron Maiden, no. ¿Sabes a qué canción me recuerda esta? A The Trooper. Además, leyendo la letra que tiene, la cruzada, que. Hostia, escucha, es el Trooper de los Bytes. Madre mía, ¿eh? No, pero los riffs del principio eran muy thrash. Sí, 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 Lo pero que pasa que, hostia, claro, aquí mezclan muchas cosas, porque como ellas decían que cada una tiene sus influencias, pues aquí la parte Maiden claramente es madre mi mía, hijo la que interviene aquí. madre mía. ¿Has visto? Me ha durado un poco el sombrero. Si es que con esta muchacha no. Esas guitarras gemelas eran muy Maiden también, Me lo voy a tener que poner a enganchar aquí con una cuerda para que no se para que escape. vuelva, ¿no? Luego, por si tiene que volver a saltar. Claro, claro, efectivamente. Sí, Y Love Miyako Bites, sí. tocando. Madre mía, pero esta mujer, pero qué habilidad tiene. Y Midori, lo que pasa es que Midori está ahí de momento, ahora cuando salte el solo, Claro, está ahí un poco más escondida, pero hostia, además que ha enfocado a Miyako y dices, madre mía, si es que te quedas hipnotizado ahí mirándole los dedos. sí.
Además, como ya estamos más acostumbrados a reacciones de Love Bites, sabemos que tienen estilos diferentes a la hora de tocar y ya las vamos identificando. Como se suelen colocar en el mismo sitio, Miyako a la derecha y además se escucha por el canal derecho de los auriculares y Midori a la izquierda, al principio del grupo eran al contrario, por lo visto. Se Sí. colocaban en lados opuestos. Pero bueno, es la formación. La presentación en el escenario es esa, ¿no? Sin embargo, Miho va de un sitio a otro, con Asami siempre en el centro y rompiendo la batería, como suele ser habitual. Haruna, que me encanta que la batería siempre la tengan un poquito en alto, porque yo creo que un batería se merece que tenga ahí su espacio Su y que espacio, el público lo efectivamente, vea, que se ¿no? le Que vea, no esté oculto. De todas maneras, Haruna también se encarga de ponerse una cámara en un lado y después vemos sus reels, ¿no? En las redes sociales cuando empieza ahí a romper la batería. Muy bien. Y sus pies, que ya me han dicho que el daltónico soy yo, que son rojas las zapatillas. Nada. Debe Sí, ser sí. la edad, que ya me va fallando No, la vista. lo que ocurre, fíjate, por ejemplo, en la imagen que vemos, dependiendo de los focos y de la iluminación que pongan, por ejemplo, cuando un guitarrista lleva una guitarra de color claro, de pronto la guitarra se ve azul, se ve rosa, se ve roja, Sí, no, dependiendo del sí. foco que le dé en ese momento. Pues igual con los zapatos, ¿no? Si le ha dado una luz en un momento, pues se vería rosa. Pero bueno, el caso es que un comienzo arrollador. Brutal. Esta canción, vamos, yo no sé si sería la primera, pero es una canción de abrir un concierto. Tiene toda la pinta que, porque ha estado diciendo, bienvenido, gracias Tokio, somos los pues Vice mira, y tocamos heavy metal. sí, Tiene sí, toda la sí, pinta que es la que abre el concierto. sí. Claro, yo sé que en la gira actual suelen abrir con otra canción. Pero sí, la frase de somos Love Bites y hacemos heavy metal es seña de identidad de ellas. Así que bueno, he retrocedido un poquito para retomar y continuamos disfrutando de este The Crusade. Silence the eyes, who read the tree out, healing your breath.
absolutamente genial. Ya Madre me mía. sonaba un montón la parte de la estrofa, el tan 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 taran, tan 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 tan. Muy ¿Sabes de Iron qué es eso? Maiden. Claro. em, Eso sí, el estribillo lo cambian. Me refiero que no suena a nada, es propiamente los bytes, ¿no? El estribillo es muy, muy original, pero sí, lo que era la estrofa era muy Dickinson, de hecho, ¿sabes? Era muy de la forma de cantar de Dickinson. Ya hemos dicho, bueno, frase mía, que para mí Asami es como si hipotéticamente María Callas y Dickinson hubieran tenido una niña, ¿no? Pues porque es esa mezcla de lo clásico con el heavy cantado, porque tiene muchas cosas de Dickinson, Asami. Que lo de apoyar en la voz haciendo esa frase con el tapping hecha por Miyako es exquisito, ¿vale? Es que es brutal, En esa ¿eh? guitarra DIN personalizada que tiene Miyako, esa Flying V, preciosa por cierto, en un color así, no sé si decir rojo vino, pero Sí, vamos, es rojo una pasada de vino guitarra. morado. Sí. Sí. Y Midori, que decíamos que tiene un estilo diferente, le encanta pues hacer esos barridos con la guitarra, ha hecho detallitos, ha ralentizado durante un poquito el ritmo haciendo palmute, es decir, aplacando el sonido con la palma de la mano, son detalles de calidad, pero que quedan preciosos también. Y, y Haruna, pues utilizando mucho el ride, ¿no? Tocando ese plato gigante, ¿no? Madre. Dando ese sonido agudo, ¿no? Al contratiempo. Precioso también. Y haciendo las guitarras gemelas, Sí, totalmente alucinante. Y mi hijo por detrás, ahí, como la que está ahí, pues lo que decimos siempre, un día en la oficina y está ahí tocando tan tranquila, pero se escucha el bajo, que dicen, madre mía, ¿qué pasa? En cuanto a las guitarras gemelas, yo creo que los Bytes es de los grupos que más utilizan ese recurso. Em, pero voy a decir más, es de los pocos grupos que se pueden permitir el lujo de hacer constantemente guitarras gemelas. ¿Por qué? Por la dificultad que implica. Es Primero, que porque entre el nivel que tienen y la complicidad que tienen ya, es que parece que no hace falta ni que se miren ni nada. no, no, Empiezan a tocar muchas veces ni se miran. y se sincronizan ahí, pero perfectamente. Es Sí, increíble, macho. sí, claro. Las guitarras gemelas, recordemos, implica de que las dos tengan el mismo nivel de destreza porque eso se ejecuta al milisegundo. Como una de una nota Que no que no es. corresponda y va siempre, digamos, más lento, todo se desajusta y ya no suena armonizado. Es decir, unas guitarras dobles que no están bien hechas suenan fatal y sin embargo suenan perfectas siempre y- Perfecta. Y en directo, en directo. Claro, que es lo complicado. Y, eso es, y eso es. Haruna, macho, hoy no se le han visto los pies, ¿ves? Claro, En esta canción no se le han visto los pies, sí, pero de todas maneras, es que estas chicas tienen ese nivel. Yo las he visto probando sonido y de decir, Haruna, venga, un, dos, tres, pum, empiezan a tocar y suena tal cual así. sí, sí. Sí, sí. La única diferencia que estaba Sammy diciendo, uno, dos, probando, hola, no sé qué, tal, ¿no? Para ver si se escuchaba, pero las otras iban ya a su rollo haciendo las guitarras dobles Sí, sí. y haciendo las locuras, ¿no? Madre mía. Ujú. Fantástico, fantástico. Bueno, Es- pues son increíbles. son increíbles. Nos ha alucinado y nos ha encantado. Bien, bueno, pues lo dicho, como siempre, si te gusta lo que hacemos, le das a like, te suscribes, campanita para recordarte cuando sacamos vídeo, dos formas de apoyarnos adicionales, vamos a sacar 3 vídeos extra para miembros exclusivos del canal, ¿vale? Es decir, 12 vídeos al mes
Y otra forma de apoyar es el Patreon, que si quieres una canción al ritmo de ya, la quiero ahora mismo, la quiero personalizada y quiero elegir la canción, pues con el Patreon, que también está en la información del canal, de la canción, pues lo puedes localizar, ¿vale? Lo de miembros está en la pestaña miembros junto a la pestaña de comunidad. Bien, amigos, pues nos vemos en la siguiente. Un abrazo. Adiós. Hasta luego.